Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad 8, Patologías Neurológicas 1. Ya hemos hablado un poquito sobre la neumonía, una patología muy importante para el kinesiólogo y sobre las competencias del kinesiólogo en la terapia intensiva, sí, algunas de las competencias como una introducción para que exista un incentivo, una motivación hacia ustedes para que puedan buscar, ¿sí?, ciertas competencias y ciertos trabajos que hace el kinesiólogo respiratorio, ¿sí? Eh, Bien, el objetivo de la charla de hoy es hablar un poquito sobre el control central, ¿sí?, de la ventilación a través del centro respiratorio, como así también conocer cómo se va a llevar a cabo la ventilación, ¿sí?, qué es el espacio muerto, ujú, y qué, o poder desarrollar diferentes definiciones sobre mecanismos de hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Esta clase va a tener diferentes conceptos conceptos fisiológicos, ¿sí? Vamos a tratar de mezclar e intercambiar conceptos de fisiología con fisiopatología. Muy bien, la función primaria del pulmón consiste en el intercambio de gases respiratorios, ¿sí?, como el oxígeno y anhídrido carbónico. Es decir, la función del sistema respiratorio, la función más importante, es captar oxígeno del ambiente. El oxígeno del ambiente equivale a una concentración del 21%. A partir del mismo, los alveolos van a captar ese oxígeno ambiental, ¿sí?, y ese oxígeno va a difundir a través de la barrera hematogaseoso para llegar al capilar pulmonar. Este, es por eso que ocurre de dirección opuesta, también por difusión simple, el pasaje del anhídrido carbónico, es decir, el dióxido de carbono del capilar pulmonar hacia los alvéolos y de los alvéolos hacia el exterior, ¿sí? Ese es el mecanismo por el cual existe intercambio de gases que es fundamental, ¿sí?, para el metabolismo celular, ¿sí?, para que funcionen todas las células y los órganos de la economía, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que existen otras funciones también que son muy importantes en el sistema respiratorio, como por ejemplo filtrado y humidificación de la vía aérea, protección de la vía aérea, como la tos, como el estornudo, la deglución, la fonación, ¿sí? Son diferentes funciones que también eh, posee el sistema respiratorio, y cuando los pacientes tienen alteradas estas funciones, somos nosotros los kinesiólogos los que tenemos que devolverlos, habilitarlos y rehabilitarlos, ¿sí? Para lograr intercambio de gases se requieren tres condiciones. Por un lado, la ventilación, ¿sí?, que es el mecanismo por el cual va a ir el parénquima pulmonar, ¿sí? Los alveolos van a ir captando gases, ¿sí? La difusión, ¿sí?, que es el proceso por el cual hay pasaje de estos gases a través de la barrera hematogaseoso desde el alveolo hacia el capilar pulmonar. Y la perfusión, que es el pasaje de sangre por el lecho vascular, que es fundamental, ¿sí?, que la sangre que pasa del corazón derecho pase por los pulmones y se reinserte en el corazón izquierdo para poder llevar sangre oxigenada, ¿sí?, a la circulación sistémica. Si vemos este esquema, es un esquema tricompartimental de Rayleigh, en donde la unidad B, ¿sí?, es una unidad que es igual a 1, en donde es un alveolo ventilado y perfundido. Ujú. La unidad A, ¿sí?, es un alveolo no ventilado y que es perfundido. Vamos a ver más adelante cómo se denomina este mecanismo de hipoxemia. Y la unidad C es un alveolo ventilado pero no perfundido, ¿sí? Fíjense de que los gases arteriales, ¿sí?, que son fundamentales que, para poder controlar lo que controla el kinesiólogo, ujú, es el resultado final, ¿sí?, de la mezcla de la sangre que pasa por los 300 millones de alveolos que tenemos en el parénquima, ¿sí? Este esquema ya lo vamos a poder desarrollar bien con mecanismo de hipoxemia. Bien, vamos a la regulación de la respiración. Normalmente el sistema nervioso ajusta la velocidad de ventilación alveolar casi exactamente a las demandas del cuerpo, ¿sí? En reposo seguramente eh, el sistema nervioso regula de una forma nuestra ventilación, ¿sí? Y
durante el ejercicio o durante ciertas situaciones de estrés, esta condición se modifica, ¿sí? Tenemos que saber también, antes que nada, que existe una diferencia entre lo que es la respiración y la ventilación. La ventilación es el proceso por el cual entra gas hacia los alveolos y sale gases desde los alveolos hacia el exterior, ¿sí? Sin embargo, la respiración es el proceso por el cual, ¿sí?, capta los gases fundamentales, como el oxígeno, ¿sí?, desde el alveolo hacia el capilar pulmonar para poder ser aprovechado en los diferentes tejidos, ¿sí? Así que eso es lo que se denomina hematosis, ¿sí? La respiración va a estar vinculada a la hematosis y la ventilación a un proceso mecánico, ¿sí?, en donde entra y sale aire de nuestros pulmones. Pero esto tenemos que saber de que es regulado por el centro respiratorio, ¿sí? La ventilación alveolar es fundamental para excretar dióxido de carbono. Y esa ventilación va a estar gobernado por el centro respiratorio, es decir, por el área bulbo-protuberancial, que existen diferentes neuronas que van a tener comunicación eferentes y aferentes hacia hacia el diafragma y hacia el parénquima pulmonar, y a partir de ahí nuestra ventilación se va a regular de manera inconsciente y también puede ser de manera consciente. El centro respiratorio está formado por varios grupos de neuronas en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico, ¿sí? Es una pregunta importante de examen, no solamente en patología, sino también en fisiología. Bien, el centro respiratorio está dividido en tres grupos principales de neuronas. El área dorsal, que se encarga principalmente, ¿sí?, de controlar la inspiración. ¿Sí? El área ventral, ¿sí?, que se encarga principalmente de la expiración, ¿sí?, y en condiciones de aumento de la demanda, como por ejemplo durante el ejercicio, también puede regular la inspiración. Y el centro neumotáxico, que se encarga de controlar la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones, ¿sí? El centro neumotáxico se encarga de limitar la inspiración. Uh-huh. Al acortar la inspiración, el tiempo inspiratorio, generalmente la inspiración dura 2 segundos y la expiración dura 3 segundos. El centro neumotóxico va a lograr disminuir esos 2 segundos de tiempo inspiratorio, en el caso de que se requiera aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Es importante conocer cómo funciona y cómo llegan las diferentes neuronas a través del el centro respiratorio. Existe una señal de rampa en donde una vez que se coordinan las comunicaciones aferente y deferente del centro respiratorio para el control de la ventilación, esta señal de rampa hace de que la inspiración, ¿sí?, comience, ¿sí?, de menor a mayor, ¿sí? Esto hace de que nosotros inspiremos de una intensidad menor a una intensidad mayor, ¿sí? Y esto evita de que nosotros respiremos como algunos animales en la forma de jadeo, ¿sí? Fíjense también de que eh, desde el centro respiratorio, uh-huh, que es esta área acá, el bulbo protuberancial, ¿sí?, salen diferentes neuronas que va a tener comunicación con quimiorreceptores que existen a nivel central y quimiorreceptores que existen a nivel periférico, que también van a trabajar en conjunto con esta parte del centro respiratorio para gobernar la ventilación. Los quimiorreceptores periféricos van a ser los carotidios, uh-huh, y los quimiorreceptores aórticos, ¿sí? Estos, tantos los quimiorreceptores carotídeos y aórticos, ¿sí?, eh, van a generar una respuesta del centro respiratorio a la hipoxemia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? De que van a llegar diferentes aferencias desde estos quimiorreceptores al centro respiratorio, por ejemplo, a través del nervio glosofaringeo par 9 desde el cuerpo carotídeo y del nervio vago o par 10 desde los quimiorreceptores aórticos al bulbo protuberancial, ¿sí? Acuérdense también de que
cuando ustedes lean sobre quimiorreceptores, los quimiorreceptores centrales que están acá van a tener respuesta fundamentalmente de los protones, ¿sí? Y del dióxido de carbono, pero principalmente de los protones. Sin embargo, estos quimiorreceptores periféricos van a tener una respuesta más sensible a la hipoxemia o a la hipoxia tisular, ¿sí? Esto entonces es fundamental que tantos los quimiorreceptores que tengamos eh, en la periferia, como el control central, como también los diferentes reflejos que existen dentro del pulmón, ¿sí? Trabajen en armonía. ¿De cuándo hablamos de los reflejos del pulmón? Hablamos de los reflejos de Hering-Breuer, ¿sí? En donde los diferentes receptores, como los receptores J yuxtapuestos que se encuentran en el pulmón, van a lograr limitar la inspiración en el caso de que se genere aumento de los volúmenes pulmonares, ¿sí? Es un reflejo de protección, de seguridad. En el caso de que nosotros generemos inspiraciones eh, acumuladas, ¿sí? Eso va a hacer de que el volumen pulmonar aumente y se va a generar un reflejo que es un reflejo del Hering-Breuer en donde se impide de que el pulmón se siga insuflando para evitar que haya algún tipo de lesión en el mismo, ¿sí? Todo esto se trabaja con una coordinación a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, para poder este, desarrollar una ventilación en armonía. Por eso de que cualquier punto desde el centro respiratorio, desde el área bulboprotuberancial, ¿sí? Desde el diafragma, ¿sí? O desde el nervio frénico que inerva el diafragma, o del parénquima pulmonar propiamente dicho, donde se generen diferentes alteraciones, esas diferentes alteraciones van a generar una dificultad extremadamente importante en el intercambio gaseoso, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la ventilación pulmonar, hablamos de el mecanismo por el cual ingresa y sale aire desde los pulmones, ¿sí? Para que haya un ingreso de aire hacia nuestros pulmones, como estamos respirando ahora nosotros, mejor dicho, como estamos ventilando ahora nosotros, ¿sí? Se va a llevar a cabo por medio de una contracción, ¿sí? Del músculo respiratorio más importante, que es el diafragma. Este diafragma, ¿sí? Con la fuerza de la zona de aposición, que es la zona que está acá, uh-huh, va a generar una presión negativa. Cuando el diafragma se contrae, desciende, esto genera una presión negativa en la pleura, esa presión negativa pleural se transmite a los alveolos y por diferencia de presión, al haber presión negativa, ¿sí? Dentro del sistema respiratorio y presión neutra afuera, ¿sí? Se genera un ingreso de aire a los pulmones, ¿sí? Y la aspiración se va a dar en condiciones pasivas por el retroceso elástico del pulmón y la caja torácica, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta de ese proceso de ventilación que es el proceso por el cual ingresa y sale aire de los pulmones. Sin embargo, no indica cuánto de dicho gas llega a los alveolos. La ventilación pulmonar no indica cuánto del gas llega a los alveolos. ¿Por qué? Porque para saber cuánto del gas llega al alveolo solo tenemos que eliminar lo que es el espacio muerto. Y cuando hablamos de espacio muerto, hablamos de espacio muerto al nombrar el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. Bien, el espacio muerto anatómico va a ser parte del espacio muerto que no genera intercambio gaseoso, como por ejemplo las vías aéreas de conducción, desde la generación 0 hasta la generación 15. Ujú. Fíjense que desde la generación 16 hacia la 23 ya los bronquiolos respiratorios ya poseen diferentes sacos o saquitos alveolares que ya se genera intercambio gaseoso. Por ende, toda esta zona de conducción se denomina espacio muerto anatómico y en condiciones normales equivale más o menos a 150 mililitros, ¿sí? Nosotros tenemos que saber de que esta ventilación pulmonar va a depender del volumen corriente, ¿sí? Que es más o menos 500 mililitros de volumen corriente que nosotros inspiramos cada ciclo, y la frecuencia respiratoria. Por eso la ventilación pulmonar es igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria. En condiciones normales el volumen pulmonar es de
15 litros más o menos, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que para calcular la ventilación alveolar, es decir, parte del gas que llega al alveolo, tenemos que hacer la misma multiplicación, que es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Sin embargo, al volumen corriente, a esos 500 mililitros de volumen corriente, ¿sí? Nosotros le tenemos que sustraer, ¿sí?, el espacio muerto. Es por eso que si dijimos que nosotros movilizamos 500 mililitros de BT y el espacio muerto que se aplica a las vías aéreas de conducción es de 150 mililitros, se hace la resta 500 menos 150, nos va a dar 350 mililitros por la frecuencia respiratoria en un paciente euneico, en un paciente sin aumento del trabajo respiratorio, es de 20. Esto nos va a dar una ventilación alveolar de 7 litros, ¿sí? O 7000 mililitros. Bien, para poder entender también parte del gas, ¿sí?, que llega a los alveolos, y para poder también ir entendiendo cuál es el mecanismo de hipoxemia que predomina en un paciente respiratorio, tenemos que conocer lo que es la ecuación del gas alveolar. Esta ecuación del gas alveolar va a depender de la presión barométrica, la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? Va a depender de la presión barométrica, ¿sí?, de la presión del vapor de agua, de la fracción inspiratoria de oxígeno aire ambiente, que es una concentración al 21%, ¿sí? Y también va a depender de la presión alveolar de dióxido de carbono y de una K, que es una constante, que va a estar vinculado al consumo de oxígeno y al consumo de dióxido de carbono, que en condiciones normales es igual a 0,8. Ujú. La presión barométrica. Bueno, cuando hablamos de la presión barométrica, hablamos de que a nivel del mar, ¿sí?, como estamos nosotros ahora, bueno, por ahí ustedes están un poquito más en la altura, están en San Vicente, hay un poquito de modificación, pero la presión barométrica, hablando en serio, en condiciones normales es de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la presión del vapor de agua en condiciones normales es de 47 milímetros de mercurio cuando eh, se llega a la temperatura o el punto isotérmico de la temperatura, es decir, el aire toma el aire que ingresa, ¿sí?, el gas que ingresa a los alveolos toma la temperatura corporal, que son más o menos 37 grados centígrados. Eso va a estar vinculado a una presión de vapor de agua de 47. ¿Sí? Si nosotros hacemos 760 menos 47 por 0,21, esta parte de la ecuación, ¿sí?, se denomina PIO2 o presión inspiratoria de oxígeno. Ujú, que en condiciones normales es igual a 150, ¿sí? Y en condiciones normales la presión alveolar de dióxido de carbono es de 40, ¿sí? Si nosotros dividimos 40 entre la presión alveolar de CO2 sobre el cociente respiratorio, esto nos va a dar más o menos un valor de 100, ¿sí?, milímetros de mercurio de la presión alveolar de oxígeno, es decir, oxígeno que llega a los alveolos. No el oxígeno que difunde por la barrera, sino el oxígeno que llega al alveolo, ¿sí? Es por eso de que si nosotros tenemos en cuenta de que nosotros tenemos la presión alveolar de oxígeno, en condiciones normales dijimos que es 100, y la ventilación alveolar habíamos dicho de que es el proceso por el cual entra y sale gases desde el alveolos hacia el interior, ¿sí?, y desde ellos hacia el exterior. A medida que esta ventilación alveolar aumenta, ¿sí?, nosotros habíamos dicho de que acá la ventilación alveolar era más o menos 7 litros o 7000 mililitros. Fíjense acá, cuando solo tenemos más o menos 4 litros, tranquilamente nosotros nos estamos asegurando de tener una adecuada presión alveolar de CO2, de oxígeno, perdón, y nos aseguramos de tener una adecuada eliminación del dióxido de carbono. A medida de que la ventilación alveolar aumenta, puede aumentar o tiende a aumentar la presión alveolar de oxígeno, que es esto que nosotros calculamos, ¿sí? Por eso que es importante la ventilación, y es por eso de que nuestra ventilación alveolar aumenta durante el ejercicio, ¿sí?, para poder llevar más oxígeno, ¿sí?, desde los alveolos hacia la sangre del capilar pulmonar y del capilar pulmonar, ¿sí?, hacia el músculo. Bien, pero fíjense qué pasa.
Fíjense que nosotros habíamos dicho que al nivel del mar, sí, esa presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Ahora bien, a medida que nosotros vamos subiendo, ¿sí? Por ejemplo, en la cima del Everest, ¿sí? A 8.848 metros de altura, ¿sí? Esta presión atmosférica de 760 disminuye, ¿sí? Se va a 300, es decir, que en lugar de tener 760 milímetros de mercurio de presión barométrica, en la altura, como ocurre en el Everest, como ocurre en Bolivia, como ocurre en Salta, como ocurre en el Ecuador, ¿sí? Esta presión barométrica disminuye y por eso si esta presión barométrica disminuye, como así también si llega a aumentar la presión alveolar de dióxido de carbono, la presión alveolar de oxígeno va a tender a disminuir, ¿sí? Es por eso que estamos desarrollando el primer mecanismo de hipoxemia, que es la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Lo que ocurre en la altura, ¿sí? Por caída de la presión barométrica. ¿Se entiende? Fíjense que a medida que nosotros vamos subiendo a 12.000 metros, ¿sí? Como por ejemplo durante un vuelo, la presión atmosférica, ¿sí? Va a caer de 760 a 150. Es por eso que la cabina en el avión siempre está presurizada, ¿sí? Para este, evitar que aparezca este mecanismo de hipoxemia, ¿sí? Que es el mecanismo de hipoxemia vinculado a las alturas. Pero también tenemos que tener en cuenta de que el gas que llega al alveolo, ¿sí? El gas que llega al alveolo y que hace de que la presión alveolar de oxígeno llegue a esos 100 milímetros de mercurio va a depender de la PO2, ¿sí? Es decir, de la presión barométrica menos el vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno, que en condición normal es 0,21. También va a depender de la presión inspiratoria de CO2. Acuérdense que el dióxido de carbono ambiente generalmente es despreciable. Acuérdense que ahí el ambiente, los gases que predominan van a ser 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, y el pequeño porcentaje restante se va a dividir en diferentes gases, ¿sí? Como por ejemplo el dióxido de carbono, que generalmente en la parte inspiratoria es despreciable. Y de la ventilación alveolar, ¿sí? Es decir, como habíamos mostrado, a medida que la ventilación alveolar va aumentando, nosotros vamos a tener la capacidad de poder aumentar la presión alveolar de oxígeno. Si aumenta la presión alveolar de oxígeno, la sangre que va a pasar, la sangre venosa mixta, ¿sí? La sangre desoxigenada que va a pasar por el capilar pulmonar, ¿sí? Va a tener una capacidad de absorber, ¿sí? Esta presión alveolar de oxígeno, el oxígeno a nivel alveolar, ¿sí? Y por diferencia de presión, una mejor absorción, para que al final del capilar se equiparen, ¿sí? Las presiones al final del capilar, tanto la presión alveolar de oxígeno como la presión arterial de oxígeno se equiparan, ¿sí? Por difusión simple, lo que se denomina ley de Henry, ¿sí? Ahora, la concentración del gas del capilar, ¿sí? Esta que está por acá, va a depender de la presión venosa mixta de oxígeno, es decir, la sangre que llega desde la vena cava superior y vena cava inferior de todo el organismo, que pasa por la aurícula derecha, pasa por el ventrículo derecho y de ahí a los capilares pulmonares para poder intercambiar oxígeno, ¿sí? Y eliminar dióxido de carbono en los alveolos pulmonares, ¿sí? De la presión venosa mixta de dióxido de carbono y del gasto cardíaco, que este gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿sí? Entonces, todo esto, la concentración del gas del capilar más la concentración del gas del alveolo, es fundamental que todo esto ocurra, ¿sí? Para que haya un adecuado intercambio de gases, ¿sí? Entre el alveolo, ¿sí? Y el capilar. Siempre acuérdense de que los gases difunden donde hay mayor presión a donde hay menos presión. Si nosotros tenemos la presión alveolar de oxígeno 100 milímetros de mercurio y la presión venosa de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, existe un diferencial de presión, un delta de presión de 60 milímetros de mercurio, que hace de que el oxígeno difunda del alveolo hacia el capilar, ¿sí? Lo mismo pasa con el dióxido de carbono. Existe una presión venosa de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Y nosotros dijimos de que la presión alveolar de dióxido de carbono
es de 40, ¿sí? Este 40 que vemos acá. Existe un diferencial de 5 milímetros de mercurio de presión que hace de que el dióxido de carbono difunda del capilar pulmonar hacia el alveolo y desde el alveolo, ¿sí? Hacia el exterior. Muy bien, la gasometría arterial. La medición de la presión arterial de oxígeno es esencial para evaluar el intercambio gaseoso en pacientes con insuficiencia respiratoria. Bien, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, yo no le escribí el concepto, pero lo voy a definir yo, ¿sí? Lo leí 1 millón de veces, ¿sí? Ustedes seguramente los que se dediquen a hacer kinesiología intensiva y kinesiología respiratoria lo van a poder leer un montón de veces. Y es una pregunta de examen, porque yo cuando le pregunte qué es la insuficiencia respiratoria, no quiero que nadie me, me diga es la incapacidad de respirar, ¿sí? O la dificultad de respirar. No, la insuficiencia respiratoria tiene una definición gasométrica, ¿sí? Es una entidad gasométrica y se define como una disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio más una presión arterial de dióxido de carbono por encima de 50 milímetros de mercurio respirando aire ambiente y a nivel del mar. Esa es la definición de insuficiencia respiratoria. Y es por eso cuando los pacientes graves alcanzan niveles de presión arterial de oxígeno bajo y niveles de presión arterial de dióxido de carbono elevado, son pacientes que van a requerir, ¿sí?, ventilación mecánica, que puede llegar a ser invasiva o no invasiva. Y ahí es donde nosotros trabajamos los kinesiólogos respiratorios, ¿sí? La presión arterial de oxígeno en adultos jóvenes es de 90 y 95 y ese valor va disminuyendo con la edad. Existe una cuentita para saber cuál es la presión arterial de oxígeno normal que debemos tener cada uno. Hagan la cuenta, anoten, esa cuentita va a ser igual a 104 menos 0,42, ¿sí? 104, ¿sí? Anoten, 104 menos la edad por 0,42, ¿sí? Hagan eso, 104 menos la edad por 0,42 y ahí ustedes ya van a poder calcular cuál es la presión arterial de oxígeno que ustedes deben tener. Siempre que se lea un informe de una determinación de la presión arterial, es necesario tener en mente la curva de disociación de la oxihemoglobina. Esta curva de la oxihemoglobina también es algo de que se van a cansar de leer en fisiología, en patología, en las clínicas, ¿sí? Y todo aquel kinesiólogo respiratorio que haga una residencia, ¿sí? Bien, nosotros tenemos el eje, ¿sí?, el eje vertical y el eje horizontal de ordenadas y abscisas, ¿sí?, respectivamente. La saturación de hemoglobina, ¿sí?, es la que vemos acá. La presión arterial de oxígeno es la que vemos acá, ¿sí? Y esta es la concentración de oxígeno, ¿sí?, cada 100 mililitros de sangre. Nosotros sabemos de que 1 gramo de hemoglobina transporta 1,34 mililitros de oxígeno, y en condiciones normales existen cada 100 mililitros de sangre 14,5 gramos por decilitro de hemoglobina. Es por eso de que en condiciones normales en 100 mililitros de sangre existen 20 gramos por decilitros de hemoglobina, ¿sí? La presión arterial normal, bueno, habíamos dicho de que tiende a ser entre 90 y 100. Y la saturación de la hemoglobina es de también 100%. Acá, en este punto, ¿sí?, la curva de la hemoglobina se va a dirigir siempre hacia arriba y hacia la derecha en el punto en donde tenga un adecuado contacto o concentración de hemoglobina, una adecuada presión arterial de oxígeno y una adecuada saturación, ¿sí? Entre 80 y 100 es el normal, entre 80 y 60 se denomina hipoxemia y por debajo de 60 se denomina insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, existen diferentes condiciones de que también hace de que el oxígeno que se capta en los pulmones se cede más rápido a los tejidos, como por ejemplo el aumento de la temperatura, el aumento del dióxido de carbono, el aumento del difosfoglicerato y la disminución del pH o el aumento de los protones. Un claro ejemplo es el músculo durante el entrenamiento, ¿sí? El músculo durante el entrenamiento es caliente, ¿sí?, es ácido e
hipercámnicos. Hipercámnico quiere decir con elevación del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este músculo caliente, hipercámnico y ácido requiere oxígeno, entonces el oxígeno es cedido más rápido a los diferentes tejidos, como por ejemplo el músculo en este caso, ¿sí? Y es más provechoso para las mitocondrias y para la respiración celular. ¿Se entiende? Entonces existen diferentes condiciones que puedan ser. Otras cosas que puedan ser de que el oxígeno se ceda más rápido a los tejidos y que aumente el consumo de oxígeno, puede ser la ansiedad, puede ser la fiebre, puede ser el dolor. Son diferentes condiciones que hacen de que aumente ese consumo de oxígeno y que el oxígeno sea cedido más rápido a los tejidos, ¿sí? Pero esto ocurre en condiciones normales. Bien, tenemos que tener en cuenta de que para tener también una adecuada presión arterial de oxígeno, en este punto más o menos, en este punto con la curva orientada hacia arriba y hacia la derecha, ¿sí? En condición normal, no solamente tiene que haber un adecuado intercambio de gases a nivel alveolo-capilar, sino que también tiene que haber un adecuado gasto cardíaco, una adecuada volemia, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso, es decir, un paciente con anemia, que son pacientes con una hemoglobina baja y seguramente van a tener una presión arterial de oxígeno bajo, por más que el intercambio a nivel de la barrera esté bien. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la hemoglobina es el soldadito que se va a encargar de llevar el oxígeno, y si está bajo, supongamos lo que pasa en un shock hipovolémico, en un sangrado importante, el paciente va a tener una presión arterial de oxígeno bajo, independientemente de que el intercambio a nivel pulmonar esté bien. ¿Se entiende eso? Bien, y a partir de ahí también empiezan a aparecer los diferentes mecanismos de hipoxemia. Las causas principales de una disminución de la presión arterial de oxígeno son las siguientes. La disminución de la PO2, que es la que ya nombramos anteriormente, lo que ocurre, por ejemplo, en la altura. ¿Sí? La hipoventilación, ¿sí? Que es el mecanismo de hipoxemia que cursa con hipercapnia. La disminución de la ventilación perfusión, que es el otro mecanismo de hipoxemia que cursa con hipercapnia. También es una pregunta de examen. ¿Cuáles son los mecanismos de hipoxemia que cursan con hipercapnia? Y son estos dos. ¿Sí? Trastornos de la difusión, que es hipoxemia e hipocapnia, ¿sí? Y cortocircuito o shunt también al principio eh, brinda hipoxemia con hipocapnia, es decir, la PCO2 baja. PO2 baja y PCO2 bajo, ¿sí? Bien, bueno, vamos a desarrollar la hipoventilación. La hipoventilación generalmente se va a deber a enfermedades externas de los pulmones. Cuando nosotros hablamos de ventilación, habíamos dicho de que va a estar asociado al volumen de aire que se dirige a los alveolos en una unidad de tiempo, ¿sí? Y esa unidad de tiempo es la frecuencia respiratoria. Si nosotros tenemos 20 de frecuencia respiratoria, quiere decir de que durante un minuto nosotros tenemos 20 ciclos de inspiración y expiración. ¿Se entiende? Pero para eso era importante, por un lado, la función muscular. ¿Sí? Si nosotros tenemos un adecuado funcionamiento del diafragma, de todo el sistema, del sistema nervioso central hacia el diafragma y los pulmones trabajan adecuadamente, la ventilación va a ser adecuada. Sin embargo, en los casos en donde exista una afección a nivel del centro respiratorio o una afección del nervio frénico, ¿sí? O una afección del diafragma, ¿sí? O una afección importante en los pulmones, como el exceso de secreciones, va a ser de que esas unidades alveolares estén hipoventiladas, es decir, van a tener una incapacidad importante de albergar el gas importante para el intercambio gaseoso. Suele deberse a una enfermedad externa en los pulmones, como por ejemplo las enfermedades que ustedes ya conocen, las enfermedades neuromusculares, Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica, miastenia gravis, ¿sí? Enfermedades del asta anterior de la médula, como la polimielitis, ¿sí? Depresión del centro respiratorio, como por ejemplo la depresión por barbitúricos o benzodiazepinas, como puede ser opioides, la morfina, ¿sí? Que hace de que el centro respiratorio se deprima y el paciente hipoventile, y eso hace que aumente el dióxido de carbono y el paciente pueda llegar a tener encefalopatía hipercámnica con deterioro del sensorio. Uh -huh.
Siempre produce una elevación de la presión arterial de dióxido de carbono. Esto también es una pregunta de examen. Habíamos dicho de que existen dos mecanismos de hipoxemia que generan hipercapnia, ¿sí? Acuérdense que la hipercapnia es la elevación del dióxido de carbono, ¿sí? La hipoventilación es una de ellas, ¿sí? Y la hipoxemia no es característica predominante de la hipoventilación. Esto quiere decir de que la hipoxemia corrige fácilmente con la administración de oxígeno, por ejemplo, por una máscara simple con una bigotera nasal. Bien, eso bueno, es importante que se entienda lo que es la hipoventilación, no es la incapacidad de generar. Si nosotros cerramos esta parte alveolar, ¿sí? El gas va a tener la incapacidad de llegar al alveolo y por ende los gases no van a poder difundir a través de la barrera hacia el capilar pulmonar. Entonces es obvio de que los gases a nivel arterial, ¿sí? Van a van a estar alterados, como con una presión arterial de dióxido de carbono elevada y una presión arterial de oxígeno bajo, generando hipoxemia, ¿sí? Bien, alteración de la difusión. Bien, cuando hablamos de la difusión del oxígeno a través de la membrana hematogaseosa, tenemos que saber de que en condiciones normales eh, el oxígeno que absorbe los capilares pulmonares es alrededor de 250 mililitros por minuto. ¿Se entiende? Lo que es igual al consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno por minuto es de 250 mililitros. Quiere decir de que la sangre de capilar pulmonar absorbe 250 mililitros de oxígeno por minuto. Obviamente, para que haya una adecuada difusión, tiene que haber una adecuada superficie pulmonar y el parénquima pulmonar favorece notablemente la difusión. ¿Sí? Acuérdense de la ley de Fick. Ustedes van a poder leerlo lo que es la ley de Fick, que la difusión de los gases a través de la membrana va a depender de la presión parcial de los gases a ambos lados de la barrera. Como habíamos dicho, si nosotros tenemos una presión alveolar de 100 y una presión venosa mixta de 40 por ese diferencial de 60, el gas va a difundir a medida de que aumente la presión alveolar de oxígeno, la difusión va a ser mayor, ¿sí? También la difusión va a estar vinculado o eh, va a ser directamente proporcional a la superficie de la membrana. Acuérdense de que los alveolos existen 300 millones de alveolos, de que si nosotros lo empezamos a, a abrir, ¿sí? Van a tener el tamaño de una cancha de tenis. Uh-huh. Y va a ser inversamente proporcional al espesor de la barrera, ¿sí? Entonces, la difusión va a depender de la diferencia de presión parcial, ¿sí? De la superficie de la barrera, perdón, a la superficie del pulmón, pero va a ser inversamente proporcional al grosor, ¿sí? O al engrosamiento de la barrera. En condiciones normales, el equilibrio entre ambos lados de la membrana se da en un cuarto de segundo. Quiere decir de que en 0,25 segundos ya el, la sangre del capilar va a absorber oxígeno, ¿sí? Pero existe un tiempo de seguridad que son 0,75 segundos en donde se puede llegar a generar ese intercambio. En condiciones normales, el oxígeno se contacta con la hemoglobina en 0,25 segundos, pero el tiempo límite es 0,75, ¿se entiende? En condiciones patológicas, por ejemplo, el engrosamiento de la membrana, se lentece la difusión. ¿Por qué? Porque la sangre que pasa por el capilar pasa mucho más rápido, ¿sí? Durante el ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Que la sangre pasa mucho más rápido. Entonces, si nosotros tenemos una barrera engrosada, como por ejemplo en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, la sarcoidosis, la abestosis, la neumonía intersticial, el lúpulo eritematoso sistémico o el pulmón reumatoide, la barrera va a estar engrosada, ¿sí? Y esto quiere decir de que en condiciones normales, en reposo, este mecanismo de hipoxemia, ¿sí? No es importante. Este mecanismo de hipoxemia va a aparecer, ¿sí? Durante el ejercicio, durante el momento en donde la sangre de capilar pulmonar pase más rápido, ¿sí? Y no alcance el tiempo de contacto entre el oxígeno con la hemoglobina. ¿Se entiende eso?
Bueno, eso es importante. Y la eliminación de dióxido de carbono no está afectado y puede corregir fácilmente con fracción inspirada de oxígeno al 100%, al igual que la hipoventilación. Este, Así que bueno, eso es súper importante, ¿sí? La alteración de la difusión o el trastorno de la difusión es un mecanismo de hipoxemia que aparece fundamentalmente en pulmones patológicos y durante el ejercicio, ¿sí? Muy bien. El cortocircuito y Shunt. El cortocircuito, ¿sí? O Shunt es parte de la sangre que alcanza el sistema arterial sin pasar por zonas ventiladas del pulmón, como es el caso, por ejemplo, de una telectasia, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de una neumonía, ¿sí? En donde haya una consolidación de un lóbulo y los alveolos estén totalmente colapsados, ¿sí? En donde la sangre que pasa por el capilar pulmonar, ¿sí? No contacta, ¿sí? O no absorbe oxígeno. ¿Por qué? Porque los alveolos están cerrados, ¿sí? Existe también en malformaciones arteriovenosas, ¿sí? O también puede haber cortocircuitación en el caso de comunicaciones interventriculares, ¿sí? Por ejemplo, la sangre del ventrículo derecho, en lugar de pasar por el pulmón y ingresar por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, existe una comunicación entre ambos ventrículos en donde la sangre venosa pasa directamente del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso también es una forma de shunt o admisión venosa, en donde la sangre que va a la circulación sistémica va a ser una sangre venosa desoxigenada, ¿sí? La hipoxemia no corrige con oxígeno al 100%. Eso también es una pregunta de examen. Claramente no va a corregir con oxígeno al 100% porque el gas no va a poder llegar al alveolo, ¿sí? Muy similar como puede llegar a ocurrir en el caso de la hipoventilación, ¿sí? Sin embargo, acuérdense de que la hipoventilación generalmente se da por causas externas pulmonares. Y no suele elevar la presión arterial de dióxido de carbono, ¿sí? Generalmente tiende al principio a bajar la presión arterial de dióxido de carbono, ¿sí? Por la hiperventilación, que se va a llevar a cabo durante el shunt, ¿sí? Sin embargo, en condiciones crónicas del shunt sí puede llegar a aumentar la PSO2, pero bueno, en condiciones conceptuales tenga que saber de que el shunt no mejora con oxígeno al 100%, ¿sí? Y no suele elevar el dióxido de carbono. Bien, como habíamos mostrado el esquema tricompartimental de Rayleigh, fíjense que teníamos una unidad B bien ventilada y perfundida, y acá tenemos una unidad A, ¿sí? Que va a demostrar lo que es el shunt. Una unidad que no está ventilada, ¿sí? Pero sí está perfundida. Entonces la sangre de la presión venosa de oxígeno, ¿sí? Va a pasar por este alveolo que no está ventilado, ¿sí? Y va a seguir durante todo el lecho del capilar con la misma concentración del gas venoso, ¿sí? Y se va a mezclar en el lecho, ¿sí? Con el resto de la sangre, ¿sí? Y va a generar una caída de la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Este es el shunt, ¿sí? Que también nosotros podemos llegar a interpretar como una desigualdad ventilación-perfusión, ¿sí? Baja, ¿sí? O bajo BQ, ¿sí? En donde la ventilación-perfusión es menor a 1, ¿sí? Acá es igual a 1 y acá es menor a 1, ¿sí? Bien, la desigualdad entre la ventilación y perfusión nos va a hablar de desequilibrio en varias zonas del pulmón. En condiciones normales, nosotros tenemos que saber en un paciente erecto, en un paciente parado, existen diferentes zonas, como son las zonas de West, en donde, que nos dicen de que en el ápice del pulmón hay mayor ventilación, ¿sí? Por diferencias de presión a nivel pleural, ¿sí? A nivel pleural las presiones son más negativas en esta zona, por ende la ventilación mejora, ¿sí? Y a nivel basal, por acción de la gravedad, ¿sí? Va a empezar a haber un aumento del flujo sanguíneo. Sin embargo, ¿sí? Hay disminución de la ventilación. Entonces, acá hay un aumento de la ventilación-perfusión. Y acá hay disminución de la ventilación-perfusión. Eso fíjense que ocurre en los pulmones sanos, ¿sí? Pero también tenemos que saber de qué es responsable
de los diferentes mecanismos de hipoxemia y es responsable de la mayor parte de la hipoxemia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Esta desigualdad BQ también tiende a aumentar la presión arterial de dióxido de carbono como la hipoventilación. ¿Sí? Y esta desigualdad BQ, ¿sí? Eh, va a estar vinculado a una afección de la ventilación y de la perfusión. ¿Sí? En la EPOC, en el enfisema, que nosotros ya vamos a poder desarrollar la semana que viene, ¿sí? Existen rupturas de los capilares pulmonares. ¿Sí? Entonces el intercambio, o mejor dicho, la ventilación, ¿sí? Va a estar afectado, va a tener una ventilación, perfusión elevada. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que la ventilación, perfusión es alta, quiere decir de que es mayor la ventilación en relación a la perfusión. Y cuando yo digo de que la ventilación, perfusión es baja, quiere decir de que la ventilación es menor en relación a la perfusión. ¿Sí? Por ejemplo, en un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿sí? En donde con un poquito de edema también, de edema leve, ¿sí? La sangre que va a pasar Ujú. Por el capilar pulmonar va a ser bajo, ¿sí? O la perfusión va a ser baja por el infarto. Ujú. Y la ventilación también puede estar afectada por un poco de edema y aumento de la presión de la cavidad izquierda del corazón, ¿sí? Entonces también en el infarto agudo de miocardio, como en el EPOC y demás, son las principales patologías en donde va a haber desigualdad ventilación-perfusión. Pero tenemos que saber también de que no es que existe solo un mecanismo de hipoxemia en una patología, sino que en una patología, como por ejemplo puede ser en el distrés respiratorio, sí puede llegar a aparecer diferentes mecanismos de hipoxemia, como puede ser el Jung, como puede ser el BQ bajo, como puede ser el trastorno de la difusión, ¿sí? Entre otras cosas. Acá es como vemos también, ¿sí? Una unidad A, ¿sí? Bien ventilada y perfundida, una unidad B, en donde el pulmón, o mejor dicho, el alveolo está colapsado, ¿sí? Existe ocupación alveolar, como por ejemplo en el caso del edema agudo de pulmón, ¿sí? Y la unidad C, en donde no existe ventilación, ¿sí? Esta unidad C, en donde la ventilación y perfusión es elevada, ¿sí? Porque hay mucha ventilación y no hay perfusión, ¿sí? Se va a llevar a cabo como por ejemplo en el tromboembolismo del pulmón, que va a impedir que la sangre, que en un TEP, en un tromboembolismo del pulmón, la sangre no puede pasar por el capilar pulmonar y al no pasar por el capilar pulmonar, ¿sí? No va a eh, generar intercambio, ¿sí? Al no generar intercambio, esta zona de acá también se denomina espacio muerto. Como habíamos dicho de que las vías aéreas de conducción forman parte del espacio muerto anatómico, esta zona en donde la ventilación y la perfusión es elevada, donde hay ventilación y donde no hay perfusión, ¿sí? Esto se denomina espacio muerto fisiológico, ¿sí? Así que ya conocemos el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. Esto es Jung, ¿sí? No es espacio muerto, ¿sí? Esto es ideal y esto sí es espacio muerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ventilación, sin embargo, no hay perfusión. También esto ocurre muy frecuentemente en pacientes con ventilación mecánica a presión positiva, ¿sí? Donde se genera sobredistensión y sobreventilación en zonas previamente abiertas, ¿sí? Que van a generar colapso de los vasos o capilares alveolares, ¿sí? Bien, entonces, como dijimos, si nosotros tenemos una adecuada ventilación y perfusión, ¿sí? La relación es igual a 1. ¿Sí? Si nosotros tenemos mucha ventilación uh-huh, y nada de perfusión, ¿sí? El BQ va a ser mayor a 1, mayor ventilación que perfusión. ¿Sí? Y cuando la ventilación y perfusión es infinito, uh-huh, nosotros hablamos de espacio muerto fisiológico, ¿sí? Donde existe mucha ventilación, como este caso, y nada de perfusión. Cuando vamos para el otro lado, para el lado derecho, ocurre lo contrario. No hay nada de ventilación, ¿sí? Pero existe mucha perfusión, lo que se denomina unidad de Jung, lo que ocurre en este caso, o lo que ocurre en este caso, ¿sí? Donde existen alveolos que no están ventilados, pero sí están perfundidos,
¿sí? Y este es un gráfico en donde nosotros vamos a poder notar, ¿sí? Que es el espacio muerto, ¿sí? Fíjense las vías aéreas de conducción que no genera intercambio, una unidad adecuada en donde se genera un adecuado intercambio gaseoso, ¿sí? Y un alveolo no perfundido, ¿sí? Es decir, un alveolo que está bien ventilado, pero fíjense que los capilares están colapsados, lo que se denomina espacio muerto fisiológico, ¿sí? Así que bueno, a partir de ahora ya tienen diferentes conceptos, diferentes definiciones como para poder repasar. Yo les dejo el libro, el WES, para que repasen de ahí. Sé que es un tema bastante complejo, a muchos de nosotros nos llevó mucho tiempo poder entender, así que este es un tema que a nosotros los kinesiólogos respiratorios nos gusta preguntar mucho en los exámenes. Así que bueno, espero que puedan estudiar a conciencia de que puedan preguntar, que se saquen sus dudas, porque es un tema bastante complejo. Ya vamos a empezar con patologías respiratorias, que verdaderamente son un poquito más complejas de los temas que venimos dando anteriormente, y estaría bueno de que se vayan sacando las dudas. Entiendo de que capaz que con un pizarrón y de manera presencial sea un poquito más fácil, sin embargo, es lo que, no, es lo que nos queda y bueno, tal vez entender por medio de la virtualidad sea un poquito complejo, así que lean el libro, busquen mecanismos de hipoxemia, sáquense las dudas y pregunten, ¿sí? Estoy a disposición, igual que Marisa, le agradezco mucho la, la predisposición, que estén conectados, ¿sí? Que estén escuchando la clase. Agradezco mucho que colaboren con la tarea, ¿sí? Veo que muchos se preocupan mucho con la tarea, así que bueno, eh, espero que les haya servido, espero que se haya entendido. Es un tema complejo, así que espero sus dudas, ¿sí? Un abrazo grande a cada uno de ustedes.